Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa La Voz de tu Salud. Te saluda Betty Salmerón en este día, lunes 6 de octubre. Espero que estés empezando este día o continuándolo porque ya es mediodía, pues de una manera muy agradable. Y pues el día de hoy te comento que quizá cuando a veces nos sentimos molestos o enojados o traemos ahí alguna emoción, muchas veces no podemos identificar o no queremos identificar acerca de qué se refiere esta emoción y muchas personas van por la vida enojándose con medio mundo sin saber que en realidad no están enojados con los demás, sino quizá con ellos mismos o quizá con alguien muy cercano o con alguna situación que desean cambiar y no han querido o no han podido cambiarla. Y para poder llevar esta situación de una mejor manera, pues hay que verbalizar la forma en que nos sentimos, identificar qué está pasando con nosotros y luego simplemente confiar. Si hay algo que podamos hacer, hacerlo. Y si no está en nuestras manos, sobre todo si quieres cambiar a alguien y pues esa persona no quiere cambiar, pues no está en tus manos. Simplemente acéptalo y verbalízalo. Esta es una forma que puedes tú también empezar a sanar tu cuerpo a través de las emociones. Y bueno, hablando de sanar el cuerpo, pues también el día de hoy vamos a hablar, como nuestro programa se trata de salud, pues vamos a hablar acerca de síndrome de dolor regional complejo, llamando hasta trabándonos en el título, síndrome de dolor regional complejo. Y para ello tenemos invitados al doctor Fernando Cantú Flores, quien es anestesiólogo y es director del Centro de Manejo del Dolor. Y también nuestro invitado es el doctor Víctor Manuel Silva, quien tiene especialidad en manejo del dolor y cuidados paliativos. Y ambos se encuentran en el Centro Médico Zambrano Ellion. Muy buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que ya de inicio en el título resulta un poco complejo. Síndrome del dolor regional complejo. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién de ustedes dos le gustaría dar la definición? Mira, déjame tratar de explicarte más o menos de qué se trata. El síndrome complejo regional doloroso antes era llamado distrofia simpática refleja. Es un dolor atípico, es un dolor que es más frecuente de lo que en general, incluyendo los médicos, lo reconocemos. Porque realmente no lo vemos frecuentemente como tema cuando nos estamos preparando. El síndrome complejo regional doloroso se trata de un dolor especial neuropático en el cual el dolor va más allá de el traumatismo que lo ocasionó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier tipo de traumatismo, por más leve que sea, te va a provocar un dolor que en teoría es más intenso y más prolongado de lo que uno espera para el evento que lo suscitó. Habitualmente lo más común de todo son los esguinces de tobillo o las fracturas de muñeca. Puede ser cualquier tipo de inmovilización, la colocación de un yeso para pacientes que tienen traumatismos. Cualquier tipo de lesión, el hecho de golpearse discretamente con el filo de una mesa, el colocarle una aguja para una venoclisis, desarrolla este dolor ardoroso, quemante, que no tiene una distribución simétrica, no es una distribución esperada como cuando una raíz nerviosa está afectada que tiene una localización precisa. Es un dolor en el cual vemos cambios propios en la piel se vuelve edematosa, lustrosa, se inflama, hay el paso, el roce de la ropa produce un dolor muy importante, la piel se vuelve rojiza, puede ser mormoria, azulada, hay cambios específicos en la piel con crecimiento de uñas rápido, más en comparación con la otra. Puede haber cambios de coloración, cambios de temperatura que a veces las personas dicen, pues esta pierna me duele, apenas si me rozan, no aguanto el dolor, el aire me molesta y siento que me suda más que la otra extremidad. Es cuando nosotros empezamos a pensar en el síndrome complejo regional doloroso. Antes se le llamaba distrofia simpática refleja porque pensábamos que el sistema simpático jugaba un papel importante en la producción del dolor. Ahora se sabe que no necesariamente el sistema simpático es un factor
necesario o importante en la producción del dolor. Hay otro mecanismo, por eso se le empezó a cambiar el nombre al síndrome complejo regional doloroso. Síndrome complejo regional doloroso. Bueno, estamos hablando precisamente de esto, del síndrome complejo regional doloroso, con el doctor Fernando Cantú y con el doctor Víctor Manuel Silva. Y si tienes alguna pregunta o te ha pasado que tienes un dolor y no sabes acerca de qué se refiere, precisamente en nuestra página de Facebook pusimos el título y pusimos en los estudios no dice nada. Es decir, que tienes un dolor que ha transcurrido por varios tiempo y quizá no hayan encontrado un diagnóstico preciso. Si tienes una duda, comunícate con nosotros al 83 87 0665, 83 87 0665, y también pasa una visitadita ahí por nuestra página de Facebook, es La Voz de tu Salud, nos das like y le pones ahí que obtener notificaciones para que te lleguen todas nuestras cápsulas y todo lo que nosotros estamos compartiendo. Y bueno, saludo al otro lado en cabina a Willy, a Eric, a Erika y a todo el equipo que está formando parte de La Voz de tu Salud. Nuestro Twitter es @Voz de tu Salud. Bueno, doctor, entonces es un dolor que antes se creía que era del sistema simpático, no tiene que ver. Se ha avanzado en cuanto a saber acerca de cuáles son las causas de este síndrome regional complejo doloroso. Sí, sabemos qué es lo que está sucediendo, no propiamente qué es lo que lo causa. Precisamente por eso ha sido muy difícil identificar y ponerle nombre y apellido a esta entidad, ¿no? Lo que se sabe es que hay una suprarregulación, hay un incremento, un aumento en el número de receptores a nivel del sistema nervioso central del dolor y ciertos receptores que no juegan un papel importante en la transmisión del dolor cuando es un dolor de otro tipo. Digamos que la fractura sane rápidamente y se acabe el dolor, o que la cirugía o que la herida de la cirugía sane y se acabe rápidamente el dolor. En actúan otros tipos diferentes de receptores que mandan una señal anormal hacia la corteza, que es donde nosotros percibimos y traducimos el dolor como dolor. Entonces, por eso hay una sintomatología aberrante, una sintomatología muy diferente a la que nosotros normalmente sentimos con otro tipo de dolor. Pero básicamente es eso, es una suprarregulación, un aumento en el número de receptores con diferentes neuroestimuladores para percibir el dolor. Okay. Bueno, ahorita estamos escuchando al doctor Fernando Cantú y ahora le voy a hacer una pregunta al doctor Víctor Manuel. ¿Podemos pensar, doctor, que los pacientes que llegan ya han pasado por varios médicos y que quizá no les han encontrado algo específico? Cuando llegan con ustedes al centro del dolor, ¿qué pasa? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los estudios que se realizan? ¿Cómo llegan a diagnosticarlos? Bueno, como su nombre lo dice, es un síndrome complejo. Muchas veces el médico inclusive puede estar un poquito perdido en el diagnóstico porque a veces le duele, a veces no le duele. En ocasiones es solamente el roce del aire, hay dolor. Y pueden pasar por 7, 8 o 10 médicos antes de que lleguen con nosotros. A veces ya después de cirugías, después de tratamientos alternativos. Sí, en sí no hay exámenes o estudios específicos de la enfermedad. Lo clínico es muy importante, como dice el doctor Cantú, por ejemplo, si lo tiene en el pie el dolor, que de repente suda más o está más edematizado o está hinchado en ocasiones, y son claves que nos orientan hacia el diagnóstico o el tipo de dolor, ¿sí? El tipo de dolor que refiere el paciente, o solamente al tocar, dice el paciente, solamente me tocan y me duele. Sí, a veces que cuando es en la mano, a veces usan algún guante, como dice el doctor, la uña crece más rápido. Y para nosotros lo clínico es más importante que algunos otros tipos de estudios de sangre, por ejemplo, no nos van a decir mucho. Sí, en las cápsulas y de la información que poníamos ahí en la página, decía que a veces se pueden tardar hasta 30 meses, ¿verdad? O sea, casi como 2 años y medio sí, en llegar a este diagnóstico. Es un desfile de médicos
de diferentes especialidades hasta que ya se diagnostica y se empieza a tratar. Sí, ¿en quiénes se presenta más? ¿Hay mayor prevalencia en hombres o en mujeres? ¿En qué edades? En mujeres es mucho más frecuente. Mucho más frecuente en mujeres, ¿en qué edades? Definitivamente entre los 15 y los 55 años. ¿Por qué? No sé. ¿Un rango tan amplio? Sí, es muy amplio. Realmente hemos visto síndrome complejo regional doloroso en la más joven que me ha tocado ver es de 12 años y hasta los 60, 70 años de edad. Sí, es muy variable, pero es más frecuente en mujeres que en hombres, definitivamente. Como muchas otras patologías son más frecuentes en mujeres, muchas otras son más frecuentes en hombres, en esta es más frecuente en las mujeres. ¿Y tiene alguna cura? O sea, realmente llega un momento en que dicen, ya se fue el dolor, ya no... Bueno, este es un mito que existe también en cuanto a que nunca se cura y siempre va a estar ahí presente. La realidad es que la minoría de los casos perduran por mucho tiempo. La minoría de los casos se puede controlar una vez que ya se ha propagado, porque puede iniciar en una extremidad, pero puede propagar en diferentes formas, ya sea por continuidad, que va de la pierna al muslo, del muslo a la cadera y luego se pasa a la otra pierna, o puede propagarse en espejo hacia la otra extremidad, simulando en donde inició la primera vez. O puede irse de una extremidad a otra extremidad. Entonces, sí, efectivamente las estadísticas dicen que la mayoría de las personas se tardan hasta 30 meses en diagnosticarse, precisamente porque no es algo conocido realmente. ¿Podrían pensar algunas personas que se trata de fibromialgia, que se confundiera, o no es necesariamente un diagnóstico diferencial? Pues no es... Sí, es muy diferente. Miren, tengo así como telepatía, porque justamente me acaban de entregar una hoja de la señora Cecilia que se comunicó y es su pregunta y yo no la había leído. Dice, ¿el síndrome de dolor es igual a fibromialgia? No. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, es que fibromialgia son pacientes que tienen ciertos puntos dolorosos en diferentes áreas del cuerpo. Sí, que tienen, muchas veces se acompaña también de fatiga, dolor generalizado. Y aquí estamos hablando más de un dolor en una parte específica, región, en una región. Pudiera irse a otras regiones, pudiera ir aumentando el área de dolor, pero generalmente es en un sitio, por ejemplo la mano, el pie posterior a un golpe. Y la fibromialgia es más generalizado. Hay ciertos puntos que el paciente va a referir dolor, pero pudiera decir el paciente, siento en toda la espalda y también en las rodillas y también tengo en unas partes de la cadera el dolor y la característica del dolor es diferente. Sí, y los cambios tróficos, los cambios de la piel también es muy diferente la enfermedad, no sé. Sí, estoy de acuerdo. El tipo de dolor es completamente diferente. El tipo de dolor de la fibromialgia es más un dolor tipo somático. El tipo de dolor de la... ¿Nos puedes explicar más detalladamente los diferentes tipos de dolor que se pueden sentir? El tipo de dolor de la distrofia simpática refleja o síndrome complejo es más neuropático. El dolor somático es un dolor... ¿Cómo se siente un dolor neuropático? ¿Cómo nos puedes explicar para que los comunes mortales lo entendamos? El dolor somático es más un dolor que la gente lo puede escribir de una manera más precisa, lo puede localizar de una manera mucho más precisa. ¿El neuropático? El somático. El dolor típico somático es el dolor cuando tienes una cirugía y dices aquí me duele de esta manera. O cuando corres un maratón que dices los músculos me duelen. Eso es un dolor somático, es un dolor bastante descriptible, es un dolor que lo puedes identificar en la zona perfectamente bien. La fibromialgia se asocia con este tipo de dolor, aunque sea muy difuso y difícil de decir, aquí me duele cuando realmente te duele todo el cuerpo, en comparación con el dolor neuropático que lo describen más como un dolor quemante, como un dolor ardoroso, como un dolor de agujas que se clavan, como electricidad, como choques eléctricos, como ráfagas. Algunos sienten como que se desgarra por dentro. Sí, tenemos una llamada al aire. Claro.
Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, Willy, ¿podríamos escucharlos todos? Los felicito por el programa. Permíteme un momentito, por favor, para poder ¿Ya? Bueno. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cuál es su nombre? Federico Ramos. Federico Ramos, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Federico. Gracias a Dios, buenas tardes. Oiga, señorita, sí puedo hablar, los felicito por el programa, quiero hablar con uno de los doctores, a ver si me da una idea, a ver qué es lo mío. Claro, aquí están los dos doctores escuchándolo. Oiga, doctor, mire, yo hace como 7 años, yo estoy ciego, y andaba ahí, me caí, y el huesito del lado derecho, del huesito ese sabroso del tobillo, desapareció, pero no me duele, o digo, como que está hinchado, no me duele, nomás que en tiempo de temporada es cuando me duele. O sea, cuando baja la temperatura, que ya está empezando el frío, es cuando le duele. Que va a llover o que va a ser cambio de tiempo, a ver qué será. Y ya voy a apuntar ahorita la dirección para darle una vuelta. Oiga, usted nos habló en otro programa, ¿verdad? Sí, yo he hablado varias veces, porque mire, yo hablé con el doctor Alejandro Valdés, que me está checando de mis riñoncitos, porque yo soy diabético. Ajá. Yo soy más que, pues ahí me consideran y me cobran, pues menos la consulta. ¿Verdad? Un fiel radio escucha, muchísimas gracias. Muchos años. Bueno, entonces espero su respuesta o... Sí, mire, ¿qué le parece si ahorita terminamos la llamada telefónica y le dan la respuesta escuchándola a través del radio? Y sí, y a ver si tengo chance de hablar al último con ellos. Gracias, señor. Claro que sí. Vamos a dar también los datos de contacto de los doctores para que se pueda comunicar. Es que yo estoy ciego, voy a ver si yo ahí se los dejan a Willy y yo después le hablo a él para apuntarlo, porque tengo que buscar la pluma, ¿verdad? Ah, claro que sí. Yo siempre los oigo, pero pues claro que el que me interesa, pues sí, me preparo con la pluma. Ahorita la ando buscando y no la llevo. Ok, claro que sí. Nosotros le dejamos los datos, señor Federico. Señorita. Muchísimas gracias por comunicarse. Ándele, muchas gracias. Que tenga un excelente día. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por comunicarse. Entonces, pues la pregunta es que hace 7 años se golpeó en el tobillo y todavía le duele y se le inflama y en tiempo de frío le duele más. Claro, como lo percibí yo, parece ser que, como él lo mencionó, se me desapareció el huesito, pero no tengo dolor. Creo que fue lo que escuché propiamente. Estoy casi seguro que no tiene una distrofia simpática refleja. Yo creo que trae una inflamación crónica, un edema crónico por el traumatismo, y eso hace que se desaparezca el huesito porque ahora ya no lo siente de la misma manera como lo sentía anteriormente. Es común, pero no es típico de una distrofia simpática refleja porque no tiene esa hipersensibilidad que se nota. Aparentemente él anda caminando, deambulando y este tipo de dolor, a veces uno de los criterios para decir que tienes una distrofia simpática refleja es disminución en el movimiento en forma importante. La función de la extremidad es casi nula en los casos que son agudos. Sobre todo cuando tienes 7 años de evolución, es difícil pensar que sea una distrofia cuando no tienen los síntomas completos. Siento que no es una distrofia simpática refleja, probablemente tenga algo de dolor, sobre todo en los cambios de temperatura, como dicen, lógicamente por cierto desgaste en la articulación propia del tobillo, ¿no? Con el traumatismo que sufrió. Pero con mucho gusto lo vemos, a ver si podemos ayudar en algo, definitivamente. Claro que sí. Ahora, este caso en particular que el paciente que llamó refiere que también es diabético. Uh-huh. Sí. En los pacientes diabéticos, ahorita que estábamos hablando del dolor de tipo neuropático, los pacientes diabéticos mal controlados o que tienen sus cifras altas de azúcar en sangre, también puede haber un dolor de tipo neuropático, ¿sí? Que se llama neuropatía diabética. Y los pacientes refieren un dolor ardoroso, ¿sí? Inclusive empiezan las pequeñas terminaciones nerviosas de las piernas empiezan a sufrir un daño y pudiera sentir también como si estuviera anestesiada cierta zona. Sí, entonces es un paciente que se tendrá que estudiar más a fondo.
Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer que ya pasaron por una persona por todo ese viacrucis de ir a un lado y a otro, llegan con ustedes, está diagnosticado, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Qué sigue con esa persona? Por lo regular tratas de seguir un algoritmo de tratamiento en los que tienes de primera instancia los medicamentos. Y hay medicamentos de primera línea, medicamentos de segunda línea y hasta de tercera línea. Desafortunadamente no todos los pacientes tienen una respuesta favorable con un tipo de medicamentos o con un tipo de tratamiento. Tienes que ir ajustando las dosis, dando por un tiempo adecuado, y una vez que tú tienes las dosis adecuadas en el tiempo adecuado y el paciente no responde, entonces te pasas a la segunda línea o a la tercera línea. Después de los medicamentos vienen ya los procedimientos un poco más invasivos, que son bloqueos, infiltraciones. ¿A qué se refiere un bloqueo y una infiltración, doctor? ¿Quieres hablar al respecto, Víctor? No, bloqueos, infiltraciones es cuando colocas un anestésico local y antiinflamatorios en ciertas regiones, ya sea en la región propia donde tiene el problema o en un nivel más central. ¿Eso es qué? ¿Es un bloqueo? Es un bloqueo. Infiltración y bloqueo... Va lo mismo, parecido. Es muy parecido. Bloqueo es cuando estás bloqueando el sistema nervioso, ya sea central o periférico. En un nervio periférico o en la columna propiamente, en los nervios espinales. Infiltración se le llama cuando estás inyectando sobre tejidos blandos, ligamentos, tejidos blandos. Claro que ahora la gente lo usa y de la misma forma, infiltración y bloqueo. En ambos implica inyectar algo. En ambos implica inyectar. Y lo más clásico es anestésicos locales y antiinflamatorios tipo esteroide. Aunque hay muchos tratamientos que se hacen como la proloterapia y otros tipos que no son lo habitual en la distrofia simpática refleja, que también les llaman infiltraciones, ¿no? Y así posteriormente se va siguiendo en escala de los diferentes tratamientos, bloqueos, infiltraciones, hasta llegar a los procedimientos un poco más invasivos, que son estimuladores de la espina dorsal o de la médula espinal y bombas implantadas para manejo de dolor. El primero que nos acabas de referir, repite el nombre, por favor, y de qué se trata. El neuroestimulador o si nos gusta, doctor Víctor, hablar acerca de esto. Sí, claro. El neuroestimulador que mencionó el doctor Cantú son... nosotros entramos a un área de la médula espinal, ¿sí? Y implantamos un dispositivo que manda señales. A ver, ¿es una cirugía? No. Es una mínima invasiva, ¿Laparoscópica? No. Es por punción. Es por punción, por medio de una aguja, ¿sí? Se avanza un electrodo hacia el sitio en donde, en la médula espinal, en el mapa de la médula espinal, hacia el sitio donde va referido el dolor, ¿sí? Entonces, este electrodo lo conectamos a un dispositivo que es como un generador de energía, una pequeña batería que va por debajo de la piel del paciente. Y aquí lo que hacemos es como estamos compitiendo con la señal del dolor. El dolor asciende por la médula espinal hacia el cerebro, y el cerebro, nosotros nos damos cuenta que nos duele cuando llega al cerebro, ¿sí? Entonces nosotros, haz de cuenta que en la mitad de la carretera ponemos un obstáculo para el dolor, para la transmisión del dolor, enviando señales que van a confundir al cerebro, ¿sí? Entonces el paciente, en lugar de sentir dolor, va a sentir como hormigueo o como vibraciones, ¿sí? Vamos a cambiar la señal dolorosa por otra señal. Es la intención, y funciona bastante bien en estos casos. ¿Eso se hace por cuánto tiempo? Puede ser por tiempo indefinido. El paciente puede tener pero me refiero a ese momento, ¿cuánto dura el procedimiento? Puede 1 hora aproximadamente. 1 hora. Sí. ¿Y cuándo se le vuelve a dar la siguiente cita para otra vez el mismo tratamiento? Bueno, se regulan los estímulos para que sea tolerable para el paciente, para que el paciente esté cómodo, esté sin dolor, y se pueden poner diferentes programas de estímulos que el paciente lo cambia. El paciente tiene un dispositivo que puede cambiarlo. O sea, se queda con algo dentro de... Es un dispositivo implantado. Todo está por debajo de la piel, incluyendo el generador, la batería. Se hace una pequeña bolsa y se coloca debajo de la piel. Entonces el paciente lo tiene por tiempo indefinido. ¿Cuánto tiempo se va a su casa trayendo? O sea, se va a su casa y él no tiene algún control remoto donde Sí. Sí, a ver, pues...
Tenemos ya muy poquito tiempo, si nos lo explican así súper rápido. Se coloca el electrodo, Ajá. te da estímulos y el paciente puede subir la intensidad y puede subir la amplitud de esos estímulos. Cuando siente que le va a dar, es así como que ahorita. Habitualmente lo tienen prendido las 24 horas. Algunos descansan durante la noche si no tienen dolor durante la noche, algunos descansan durante algún momento del día si esa parte del día su dolor es menos intenso. Entonces, pero sí tienen la posibilidad de prenderlo y apagarlo. Y es como dice el doctor Víctor, es un dispositivo que es bastante efectivo para tratar el dolor neuropático. Después de cierto tiempo se retira. Habitualmente se queda con él el paciente por el resto de la vida. El resto de la vida. Puede utilizarlo el resto de la vida. Tiene cierta vida media y luego hay que cambiar el generador nada más de 7 a 10 años. Y luego se cambia con una cirugía menor. Se saca el generador antiguo, se coloca el nuevo. Pero puede estar con él el resto de la vida. Bueno, pues qué interesante. ¿Algún otro tratamiento que sea importante de mencionar? Básicamente cubrimos el tratamiento. Lógicamente hay otro tipo de tratamientos que salen de lo que está aprobado por la FDA, que ha habido reportes que funcionan muy bien, como las infusiones de ketamina, que es un anestésico en cantidades anestésicas o subanestésicas. Y hay un sinnúmero de tratamientos nuevos que se están investigando para este problema. Muy bien, pues ya estamos casi cerca de cerrar el programa, así que pues agradecemos. Seguramente se quedó muchísima información pendiente, pero si alguno de nuestros escuchas quiere comunicarse con ustedes, pues puede hacerlo. El director del Centro de Manejo del Doctor es el doctor Fernando Cantú, anestesiólogo, y el número de teléfono de ahí del Centro de Manejo del Dolor es el 8888 0699, o sea, 4888-0699. Y el correo para contacto es manejo del dolor y un número 8, manejo del dolor 8@gmail.com. Y los datos del doctor Víctor Manuel Silva es pues el mismo teléfono, ¿verdad? 8888-0699 con el doctor Víctor Manuel Silva o con el doctor Fernando Cantú. También te recuerdo nuestra página de Facebook, La Voz de tu Salud, para que puedas dejarnos ahí cualquier comentario, agradecimientos, sugerencias, quejas, lo que quieras. Ahí estamos. Nuestro Twitter, @Voz de tu Salud. Y no sé cómo andamos en tiempos. Ya estamos. Ok, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.